Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 3 de diciembre del 2022, que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna mediante el auxilio de su divina gracia. Comenzamos pidiendo esa misma gracia a través de las oraciones que inician la Junta de la Legión de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos entonces en el capítulo 2 del Manual Oficial de la Legión de María, y el título que tiene este capítulo es Finalidad, es decir, Finalidad de la Legión de María. Y habíamos dicho entonces que las primeras palabras que dice este capítulo es que la Legión de María tiene como fin la gloria de Dios. Y habíamos hablado entonces de qué significa la gloria de Dios en el video anterior. Sigue avanzando el texto diciendo por medio de la santidad de los legionarios, dice por medio de la santificación personal de sus propios miembros, es decir, por medio de la santidad del legionario. Es decir, la legión tiene que dar gloria a Dios, esa es la finalidad. Si alguien va a la legión buscando otra cosa que no sea la gloria de Dios, no debe ir a la legión. Es nuestro Señor Jesucristo que en el Padre Nuestro nos enseña en sus primeras palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que sea santo, que sea glorificado el nombre de Dios. Dios, ¿no es cierto? Es la primera petición del Padre Nuestro, es justamente la finalidad que tiene la Legión, la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y cómo va a conseguir esa gloria de Dios la Legión? Por medio de la santidad de los legionarios, de cada uno de sus miembros. Entonces el tema de hoy es la santidad. Y vamos primero a decir que no es la santidad, porque asociamos a la santidad de hacer milagros, hacer mucha oración, porque así a veces asociamos a los santos, ¿no es cierto? Hombres de mucha oración, hombres que hacen cosas extraordinarias, pero San Pablo, que es un santo, ¿no es cierto?, en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, va diciendo: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, si tengo el don de profecía, puedo saber el futuro, profetizarlo, si sé todas las cosas, es decir, nada se me oculta a mí, a mi conocimiento, qué persona tan sabia. Si tengo la fe necesaria para mover montañas, es decir, ya ahí estaría haciendo milagros, ¿no es cierto? Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si sacrifico mi propio cuerpo, de nada me sirve, no soy nada, dice San Pablo, lo va a asociar a la caridad, San Pablo, pero entonces se dan cuenta, no confundamos la santidad con algo que podemos hacer, que se puede ver. Entonces, ¿qué es la santidad? Una sola cosa es la santidad. Esto lo va a decir un gran santo. Ahí ven una B muy pequeñita, más una B más grande, y que da como resultado, como si fuera una ecuación, una S. La S significa santidad y la B
vamos a ver qué significa voluntad. Voluntad. ¿Quién dijo esto? ¿Quién enseñaba esto? Este hombre, San Maximiliano Kolbe. La B pequeña, chiquitita, es nuestra voluntad. Si nuestra voluntad se suma a la voluntad de Dios, se da la santidad. ¿Qué quiere decir entonces santidad? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y esto que nos parece a simple vista algo fácil, es realmente algo que no hacemos nosotros. Si no, todos seríamos santos. ¿Ve? Ya lo dijo San Pablo, no unamos la santidad con muchas horas de oración. Es decir, si es voluntad de Dios, voy a hacer todo el tiempo de oración que Dios me pida. San Ignacio, en su momento de conversión, pasaba 7 horas haciendo oración. Y otros santos han pasado más tiempo, pero porque eso era voluntad de Dios. Si Dios me pide que mueva montañas, si esa es la voluntad de Dios, lo voy a hacer porque es voluntad de Dios. Si Dios me pide que reparta todas las cosas a los pobres, eso voy a hacer porque eso es voluntad de Dios. Si sacrifico mi propio cuerpo, con penitencias, con ayunos, con lo que sea, y lo estoy haciendo porque eso es la voluntad de Dios, entonces estoy en camino de la santidad. Vamos a ver entonces la historia, como ven ahí está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del rey Saúl. Ahí lo tenemos a Saúl de rodillas y a Samuel el profeta diciéndole algo de parte de Dios. Dice el libro entonces de Samuel: el Señor me ha enviado, esto lo está diciendo Samuel. Acuérdense, Samuel es el profeta, Saúl es el rey de Israel. En realidad es el primer rey de Israel. Dice Samuel el profeta a Saúl el rey. Lo aclaro porque Samuel y Saúl se pueden confundir. Es decir, Samuel el profeta le dice al rey Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Va a ser el primer rey de Israel y Samuel lo va a ungir de parte de Dios como rey. Por tanto, dice Samuel, profeta, a Saúl el rey, por tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene, ¿Qué son las órdenes de Dios? La voluntad de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? La voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Ahí ya lo tengo ahí, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Por tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas. Así que ve y mata a todos los amalecitas, destruye todo lo que tienen, no les tengas compasión, ni a sus hombres, ni a sus mujeres, ni a sus niños, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl lanzó su ejército sobre los amalecitas y los derrotó, los persiguió y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, que era el rey de Amalec, Saúl
el rey de Israel, y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros, carneros, y lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor, es decir, Dios, le dijo a Samuel el profeta: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel, el profeta, oyó esto, se llenó de pesar, y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por el rey Saúl. Al amanecer, Samuel, el profeta, se levantó y fue a buscar a Saúl. Cuando Samuel, el profeta, llegó a donde estaba Saúl, el rey de Israel, Samuel le dijo a Saúl Saúl le dijo a Samuel, el rey Saúl le dijo al profeta Samuel, el rey Saúl al verlo a Samuel le dijo: que el Señor te bendiga, ya cumplí con todo lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel, el profeta, le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas, esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió: esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel el profeta le dijo a Saúl el rey: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió al profeta Samuel: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, y lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Samuel le contestó al rey Saúl: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y tus ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios, y que escuchar con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Entonces el rey Saúl le respondió al profeta Samuel: reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a sus palabras. El profeta Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba por él. Y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Y ustedes saben que Dios mandará al profeta Samuel a ungir ahora como rey a un pastorcito, a David, para que luego sea el rey de Israel. Es decir, ¿qué le dijo el profeta Samuel al rey Saúl? Más que todos los holocaustos, los sacrificios y todo lo que tú le quieras ofrecer a Dios, Él lo primero que quiere es la obediencia. A ver si entendemos esto.
¿Cómo definimos pecado? Una desobediencia voluntaria a la voluntad de Dios, a lo pedido por Dios. Es decir, el mal de todos los males y el único mal que es el pecado y que le costó la vida al propio Hijo de Dios es desobediencia. Es desobediencia. Es decir, entonces, ¿en qué consiste la santidad? Si el pecado es todo lo contrario a la santidad, y el pecado, lo propio, la esencia del pecado es la desobediencia a lo que Dios quiere, a su voluntad. Lo contrario al pecado es la santidad. ¿Y qué es la santidad? La obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios. Escribe San Bernardo que Lucifer quiso lucir pero no consumirse. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Agarro un carbón, un leño, ¿no es cierto? Y para que dé luz y calor también, ¿no es cierto? Entonces lo enciendo y empieza a dar luz y calor. Pero al tiempo ese leño va a quedar consumido en cenizas. Y eso entonces es lo que nosotros tenemos que entender. Este santo, San Maximiliano Kolbe, un santo, pero como todos los santos, ¿no es cierto? Pero creó la Inmaculada, en la milicia de la Inmaculada, con una fe y un trabajo por la Virgen enorme. Vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Antes hizo una obra maravillosa, era un franciscano, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial lo tomaron prisionero y lo llevaron a aquel famoso campo de concentración en Auschwitz. Y ahí entonces él hizo una obra maravillosa y tenían como consigna, si un prisionero escapaba, de los que quedaban ahí, 10 iban a morir. Es decir, que el prisionero que escapaba sabía que por haberse escapado le había matado a 10 de sus compañeros. Bueno, uno se escapó y eligieron a 10. No lo eligieron a él, pero una persona pedía por su vida, más porque tenía muchos hijos. Y él entonces se ofreció, se cambió en lugar de ese prisionero. Y la muerte era simplemente que no iban a comer más los 10 en la prisión, en un calabozo ahí, y a morirse de hambre. Una muerte muy fea, ¿eh? Muy bien. Todos los demás murieron menos él, porque él sostuvo en la fe a todos los demás, le dio los sacramentos y todo lo demás. A él lo terminaron matando porque no se murió. Muy bien, uno dice, es entender eso, ¿no es cierto? Este hombre tan santo, este hombre que hizo una obra magnífica, y cómo Dios, y lo hubiera podido hacer como a tantos, ¿no es cierto?, que se salvaron y tantas cosas más, como el mismo que él salvó, ¿no es cierto?, de la muerte. Porque este hombre después, la guerra terminó, evidentemente, y después hubiera podido hacer, pero mucho más todavía de todo lo que hizo. Hay algo que nosotros no entendemos. Jesucristo muere a los 33 años. Si hubiera vivido hasta los 66, es decir, el doble de su vida, todo lo que hubiera podido hacer y enseñar, ¿no es cierto? Pero hay algo que nosotros no entendemos. Y el pueblo de Israel tampoco entendía. Decía, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos el templo, no vamos a ser nunca destruidos. Y se trata de eso. Muchas veces la voluntad de Dios es justamente que nosotros, como ese leño,
ardamos y en un momento damos luz y calor y se ven obras muy buenas que hacemos, la gente... pero en un momento Dios quiere que justamente todo eso se consuma, se vuelva ceniza. Porque nada de lo que hay en este mundo o de lo que nosotros podemos hacer tiene valor por sí mismo. Porque yo, como decía San Pablo, ¿no es cierto? Aunque tira mi cuerpo en sacrificio, entonces con este sacrificio que voy a hacer, ¿cuántas almas voy a ganar? Depende de Dios, si eso es voluntad de Dios. Miren este santo. Este es el primer mártir mexicano y no es un cristero porque vivió en el 1500. En el 1597 lo van a martirizar y en Japón, no en México. San Felipe de Jesús. Era un desastre, era de gente noble española que estaban en México. Lo metieron en el convento de los franciscanos a ver si lo enderezaban y ni estudiaba ni hacía nada y se fue, ¿no es cierto? Los padres estaban acomodados, nobles, más o menos. Hasta que, bueno, para sintetizar, por ahí enderezó un poquito su vida. Y se había acordado, ¿no es cierto?, de su tiempo en los franciscanos, ¿no? Y dijo, bueno, voy a volver. Y se puso a estudiar para ser sacerdote y se emprendió un viaje para que el obispo lo ordenara, un viaje por el mar. Y el barco sufrió una tormenta. ¿Y saben dónde fue a parar el barco? En Japón. No, él no, ni de lejos iba a Japón. Fue a parar a Japón. Y justo en ese tiempo, en Japón, ¿no es cierto?, estaban persiguiendo a muerte a los cristianos, que ahora vamos a ver, esos cristianos que formó San Francisco Javier. Y entonces, como pertenecía a los padres a la nobleza española, podían interceder diplomáticamente ante el emperador japonés para salvar la vida de este fraile. Y él no quiso. Dijo, la providencia de Dios me trajo hasta aquí y quiere que muera mártir, ni va a llegar a ser sacerdote. Y así, ahí tiene 2 lanzas porque lo crucificaron y le clavaron 2 lanzas. Diríamos, San Francisco de Asís, miren, todo, uno de los santos más grandes que la iglesia dio. Él quiso ser mártir, fue a tierra de musulmanes para que lo martirizaran y no lo martirizaron, al contrario, el sultán quedó tan maravillado de ese pequeñito hombre, de la vida extraordinaria, aquella frase que muchos recordarán, le dijo, si todos, después de 2 meses de estar viviendo con él, si todos los católicos fueran como tú, yo me hago católico. Y no lo mató, ¿ve? Que era la voluntad de Dios. San Francisco de Asís pensó, bueno, doy la vida por Dios, es lo máximo que puedo hacer, pero no era la voluntad de Dios, y entonces no murió y él se volvió a Asís, a Italia, y después va a morir de muerte natural, muy joven, ¿no es cierto?, 40 y algo de años. Este que no iba al martirio, ¿no es cierto?, y que había llevado una vida muy lejos de la santidad, ve, sin embargo, esto es voluntad de Dios, no hagan nada, voy a morir, si es voluntad de Dios voy a tener la gracia para hacerlo. Miren las cartas de este hombre que les decía, San Francisco Javier. Hoy lo pongo especialmente porque hoy celebramos su día,
3 de noviembre, es el día de San Francisco Javier, y es patrono de los misioneros, es decir, patrono de los legionarios que son misioneros. Él escribe a San Francisco, a San Ignacio de Loyola, dos santos en vida, ¿no es cierto? San Ignacio, que funda a los jesuitas, el que entra en la congregación y lo manda entonces a las Indias, que en realidad es el Japón, es la China. Ahí él estuvo evangelizando el Japón, donde lo mataron a San Felipe. Dice así: venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses. San Ignacio es español, está ahí en España, pero también Portugal está al lado de España, así que el rey de Portugal manda también misioneros y le pide a San Ignacio que mande misioneros a esos lugares. En Japón, y tengan en presente esto, en Japón, San Francisco Javier, que es mandado, ¿no es cierto?, por el rey de Portugal, a ser cristianos, él va a tener sus 2 centros de evangelización, va a andar a moverse por todas partes y va a morir a las puertas de la China, pero sus 2 centros de misión va a ser Hiroshima y Nagasaki, que hicieron la perversidad satánica en la Segunda Guerra Mundial. Las 2 bombas atómicas, que no eran necesarias. Alemania ya se había rendido, Italia también. Alemania, Italia y Japón habían formado la triple alianza para luchar, diríamos, contra todo el mundo. Ya se habían rendido. Japón, una islita, en poco. Pero en esos 2 lugares estaba el fuerte católico, porque donde hay un santo queda esa semilla de santidad. Y ahí eligieron, ¿por qué eligieron esos 2 lugares? Y con una sola bomba alcanzaba. ¿Y por qué eligieron población, no es cierto? Si todos los acuerdos de guerras dicen que a la población civil no hay que atacarla. Población pura, diabólico. Por eso yo le decía en uno de estos videos, no se pongan de parte del mundo perverso. Bueno, voy a estar con Ucrania, voy a estar con Rusia, no voy a estar. No, todo es una perversión. Y ahí tiraron las 2 bombas, en donde San Francisco Javier había hecho sus 2 centros de misión, donde estaba el catolicismo en el Japón, ahí en el 1950, cuando estaba justamente, para destruir todo lo católico, porque de eso se trata todos los ataques que hay en este mundo, destruir la obra de Dios. De otra manera la historia no se entiende. Muy bien, dice este gran misionero: los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien les enseñe el credo, el Paternoster, el Ave María, ni los mandamientos. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran bautizados, de manera que bauticé una gran multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaban a estos lugares no me dejaban los muchachos ni rezar mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que los enseñaba algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos.
con tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el credo, el Paternoster, el Ave María. Así los enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos. Muchos cristianos se dejan de hacer, es decir, no hay en estas partes, por no haber personas que en tal países, que en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueve pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que perdió el juicio, principalmente a la Universidad de París. Se le está diciendo ir a Europa, de donde venía, ¿no es cierto? Y a las universidades de ahí, diciendo a toda esa gente que está estudiando ahí, que tienen más letra que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas, si tienen tantos talentos, tantos conocimientos. Y acordémonos que estamos en el 1500, ¿no es cierto?, donde toda Europa es cristiana, es católica. ¿Cuántas ánimas? Así le gritaría, dice San Francisco Javier, ¿cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos? Y así como van estudiando letras, esa gente ahí en Europa, en las universidades, y estaban estudiando las cosas de Dios. Si estudiasen en la cuenta que Dios, nuestro Señor, les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus almas la voluntad divina, la voluntad divina, la voluntad divina. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo, aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aún a los indios, donde estaba San Francisco. Miren, es muy fácil darse cuenta si hago la voluntad de Dios. Y vamos a darnos cuenta que ninguno de nosotros la hace. Yo mismo, y cada vez que hablo con muchos de ustedes, siempre hay una queja. Es que ha pasado esto, aún en la Legión, ¿no es cierto? Es que ha pasado esto. Es que tenemos este problema. Es que nos hicieron las cosas. ¿Saben? Si yo estoy haciendo al 100% la voluntad de Dios, pase lo que pase, yo voy a sentir alegría. Porque si yo hago al 100% la voluntad de Dios, todo lo que está pasando de parte mía es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Cuando nosotros sentimos un disgusto, es porque teníamos voluntad propia en algo y queríamos que entonces se realizara de esa manera, aunque fuera una manera buena, y aunque lo que hicieron perjudicó a alguien. El pecado perjudicó al Hijo de Dios llevándola a la cruz. Pero sabiamente San Agustín dice, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Ahí conocimos lo que es Dios y el amor por nosotros, dando a la muerte a su Hijo. ¿Ven? Por lo tanto, entonces, es ahí donde conocemos y hacemos la voluntad de Dios. El que la hace al 100%, otro gran santo, San Felipe de Neri, él en todo momento estaba contento. Salieran las cosas como salieran.
Porque cuando no salían como él las había planeado, y todo lo que planeaba era muy bueno para gloria de Dios, decía, eso era voluntad de Felipe. Y entonces él se ponía contento porque no se hizo la voluntad de Felipe, que la de él, sino la de Dios. Si nosotros nos preguntáramos, ¿no es cierto? ¿Estoy haciendo esto por voluntad de Dios? ¿Estoy educando de esta manera a mis hijos por voluntad de Dios o es porque es lo más fácil? Me voy a trabajar las mujeres y que el gobierno eduque a mis hijos o los destruya. En vez de tomarme el trabajo de educarlos yo. Y así. Si me quiero casar, ¿es voluntad de Dios que te tenés que casar? Es que quiero mucho a esa persona. Y lo podés querer muchísimo. Y no sé si la quieres mucho a esa persona. Porque si eso no es voluntad de Dios, le vas a causar un mal a esa persona. Y eso no es amor. En todo. Es voluntad de Dios que yo haga este trabajo. Entonces, claridad. La Legión busca la gloria de Dios. Y dice que la va a conseguir a través de la santidad de sus legionarios. Y la santidad es hacer la voluntad de Dios. No interesa si le vamos a ofrecer sacrificios, si le vamos a ofrecer nuestro tiempo, si le vamos a ofrecer lo que le ofrezcamos. Eso hizo Saúl. Y Dios lo reprobó. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios me quiere a mí. Quiere mi voluntad, no quiere mi tiempo, no quiere mis cosas, no quiere mi dinero, no quiere nada de eso. Él es el dueño de todo. Lo dice el Salmo 50, si tengo hambre es que te voy a pedir de comer, yo que queré todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere de Dios? Me quiere a mí. Que yo me olvide de mí mismo para hacer su voluntad. Y eso es la santidad. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima.